Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Mi nombre es Edison David Chambillatapia, estudiante de la especialidad de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. En esta oportunidad voy a dar una pequeña resolución matemática con respecto al tema de análisis de regresión lineal, el cual es perteneciente al curso de estadística que lo llevo a cargo del licenciado Lalo Velázquez Machicao. Bueno, vamos a tratar de hacerlo súper rápido y no vamos a tratar de mezclarnos demasiado. Y bueno, primero que nada, vamos a presentar nuestra tabla de nuestra población muestral, ¿no? Que son un total de 22 estudiantes. Nuestro objetivo es saber si el peso influye en la altura o talla del estudiante, así que vamos a tener una pequeña recolección de datos. Primero que nada, analizamos los 22 estudiantes que tenemos aquí y aparte de eso, hemos recolectado los datos precisos con respecto al peso y la altura. En esta oportunidad, el peso va a estar representado por la variable X y la altura va a estar representada por la variable Y. Tenemos ya la recolección de datos aquí, todas ya ordenadas y juntadas, en donde nos dicen cuánto pesan y cuánto tallan, ¿no? Después de esto, ya tenemos al menos los datos, pero están en un estado bruto, así que tenemos que mejorarlos para poder colocar la fórmula de mínimos cuadrados, ¿no? Esta estrategia. Así que vamos a tratar de sacar las diferentes herramientas que vamos a necesitar. En este caso vamos a recolectar los datos y vamos a hacer una pequeña multiplicación del peso por la altura, que sería X por Y. Vamos a multiplicar a 51 por 1,54. En este caso nos sale 78,54. Y lo mismo hacemos con los demás estudiantes. Ahora vamos a continuar con la siguiente casilla de nuestro cuadro, que en este caso sería sacar pues la variable X al cuadrado. Y después vamos a saber para qué nos van a servir estos datos. Vamos a hacer una pequeña multiplicación. Bueno, vamos a sacar el cuadrado de nuestra variable y digamos que vamos a tomar el ejemplo de este de acá, de 76,15. Vamos a elevarlos al cuadrado y nos va a salir el resultado de 5.798.82. Estos son los resultados y estos son los datos que ya tenemos. Ahora, como esto está todavía de alguna forma primitiva, vamos a tener que hacer una sumatoria total por columna con respecto a nuestras 4 columnas que tenemos aquí, ¿no? Vamos a hacer una sumatoria total de forma horizontal. En este caso vamos a empezar con el peso, que sería la variable X, y vamos a dar una sumatoria total que nos va a dar un resultado de 1393. Hacemos lo mismo con la altura, recolectamos todos los datos y le damos una pequeña suma y nos saldría 35,41. Perdón. Y ahora pasamos con las otras dos posteriores, ¿no? Que vamos a hacer de la misma forma. Hacemos una sumatoria total y nos daría 2266,60. Y con la misma fórmula vamos a sacar una suma total y nos daría en el campo de X al cuadrado 92.142.77. Esa sería la sumatoria total. Ahora, sin nada más, con todo ya los datos recolectados, podemos pasar a la siguiente parte. Bueno, como les dije que íbamos a continuar con esta resolución, le teníamos que recolectar o ordenar todos los datos para poder aplicar los mínimos cuadrados. Ahora que tenemos todo esto, antes de eso tenemos que entrar a un punto crucial, súper importante, que es pues encontrar un punto de equilibrio, un punto medio, ¿no? Que en este caso es pues la media aritmética. Recordemos que para sacar la media aritmética vamos a aplicar esta pequeña fórmula, ¿no? Vamos a encontrar la media aritmética de la variable X y la variable Y, que en este caso sería el peso y la altura. Así que para aplicarla tenemos que tener la sumatoria total, que es la sumatoria total de todos los datos de aquí, sobre el número de variables que tenemos, que en este caso sería 22, ¿no? Haciendo la resolución de este problema nos saldría 63,32. Esta sería nuestra media aritmética en el punto de la variable X, que es pues en el peso. Ahora continuemos con la altura. Hacemos la misma fórmula, la misma resolución, que sería pues la sumatoria total, que sería 35,41, sobre el número de variables, que en este caso sería 22. Haciendo la pequeña resolución siguiendo la fórmula, nos daría un resultado de 1,61.
Bueno, ahora que llegamos al punto crítico de esta resolución, al tener estos dos datos súper importantes que va a ser pues la mediana de la variable x, tanto como de la mediana de la variable y, ahora sí podemos entrar a hallar el coeficiente b y el coeficiente a. Vamos a tratar de colocar esta pequeña fórmula, que ahora sí entramos al punto de mínimos cuadrados. Aunque esta fórmula parezca algo complicada, es algo sencilla porque vamos a darle una pequeña descripción. En este caso, para hallar el coeficiente b, tenemos que hacer la sumatoria total de los productos menos el número de variables, que esto va a afectar a la variable x como a la variable y. En este caso, estos dos son medianas. Y todo esto va a ser sobre la sumatoria total de los productos, que vamos a tocarlo ahorita, de los productos que estaban al cuadrado, menos el número de variables, que también va a afectar pues a la mediana de la variable x al cuadrado, ¿no? Y de la variable, bueno, del coeficiente a, no hay mucha diferencia, porque vamos a tratar de sacar la mediana de la variable y menos el coeficiente b, que va a tener que ser multiplicado por la mediana de la variable x, ¿no? Y todo esto vamos a tratar, bueno, vamos a reemplazarlo para que nuestra resolución sea más precisa. Bueno, ahora vamos a continuar con esta resolución del problema, ya que hice un pequeño corte para poder coordinar algunas cositas con respecto a los materiales, ¿no? Ahora, bueno, vamos a continuar con la resolución del problema. Como ya les dije en la descripción de esta pequeña fórmula, junto con respecto a este, que nos va a ayudar a hallar el coeficiente b y también nuestro punto de inicio de nuestra recta, vamos a dar el reemplazo correspondiente, ¿no? Recordemos, como les dije anteriormente, que esto era la sumatoria total de nuestros productos. ¿Qué sería la sumatoria total de los productos? Que es x por y, ¿no? Y recordemos que acá está x por y la sumatoria total es de 2265. Ponemos los datos 2265.80, ¿no? Ahora regresamos a nuestra fórmula, que dice que tenemos que restarlo por el número de variables, que obviamente va a tener que ser multiplicado por la mediana de la variable x, bueno, que hay que multiplicar esas dos variables, ¿no? Antes que eso hay que multiplicar la variable x con la variable y. Bueno, la mediana en este caso, la tenemos que multiplicar. Pero antes de eso, ¿qué dice? Restemos el número de variables, ¿no? Que en este caso es, pues, 22. Y esto, pues, obviamente tiene que ser multiplicado por la mediana x, que va a ser también multiplicada por la mediana de la variable y. En este caso, pues, nuestro promedio va a ser de 102.9, ¿no? Vamos a multiplicarlo por 102.9. Ahora nos vamos a la parte del denominador. Acá es de la misma forma que es la sumatoria total de los cuadrados menos el número de variables, que va a tener que ser multiplicado por la mediana de la variable x, que va a estar al cuadrado. Así que vamos a hacerlo súper rápido esto. Ponemos un pequeño divisor, una pequeña línea, una pequeña recta, y vamos a hacer, como dice acá, la sumatoria total de los cuadrados. En este caso, la sumatoria total de los cuadrados es de 92.142, ¿no? Punto 77. Ahora, acá nos dice que tenemos que restarlo por el número de variables, ¿no? Que esto va a tener que ser multiplicado por la mediana de la variable x, que va a tener que estar elevada al cuadrado. Restamos el número del total de variables que tenemos, que en este caso es pues 22. Abrimos paréntesis. ¿Y qué dice acá? Que tiene que ser la variable la mediana de la variable x al cuadrado, ¿no? La mediana de la variable x. Prácticamente nos está hablando sobre el promedio. Y acá ya tenemos en nuestra tabla el promedio, que en este caso sería 4009.83. Ponemos ese dato aquí. Y ya tenemos
el reemplazo total, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso súper rápido. Recordemos que es la sumatoria total de la multiplicación de la variable x por la variable y. Vamos allá y tenemos acá la variable x por la variable y, que sale un total de 2266. ¡Pum! Ahí está. Ya tenemos el siguiente dato. Y esto tiene que ser restado por el número total de variables que tenemos. En este caso es 22. Y que esto tiene que estar multiplicado, obviamente, por el promedio de la mediana x por la mediana y. Esto multiplicado nos va a dar 102.9, ¿no? Esta es una pequeña multiplicación que acá mismo nos está diciendo en el puntito, ¿no? Ahora nos vamos a la parte del denominador. En la parte del denominador es lo mismo, la sumatoria total de los cuadrados. Vamos donde los cuadrados y acá nos damos cuenta que la sumatoria total es de 92.142. Y acá está la sumatoria total de los cuadrados. Y como nos dice que también tiene que ser restado por el número de variables, lo colocamos acá menos 22. Y este 22 tiene que afectar a la multiplicación de la mediana de la variable x, que tiene que ser elevado al cuadrado, que en este caso también sería pues un pequeño promedio, ¿no? Recordemos que la variable x está aquí y que tiene que ser elevado al cuadrado, y su promedio de todo eso nos sale 4009.83. Ahora, una vez reemplazado todo esto, nos vamos a la siguiente parte, que es la resolución de todo este problema. Vamos a nuestra calculadora científica y después de eso, pues encontramos que el resultado nos da de 0,005. Ya tenemos nuestro coeficiente b, ¿no? Este sería el resultado que nos da al resolver toda esta fórmula de ahí. Bueno, si nos damos cuenta, este resultado que encontramos aquí del 0,005, matemáticamente es positivo, porque nos da una correlación directa, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué significa esto, no? O sea, nosotros nos preguntamos qué significa esto. Recordamos a un inicio nos planteamos el problema si el peso afecta a la estatura, y ahora nos dan a entender de que de alguna forma sí lo afecta, aunque sea mínima, sí afecta por cada medio centímetro, al menos, bueno, mientras más aumente el peso, la estatura aumenta medio centímetro más, ¿no? Este sería un resultado, pues, que nos da a entender de que sí, en efecto, a este sí afecta, el peso sí afecta a nuestra estatura. La resolución, acá ya encontramos un intercepto con el eje Y, así que tenemos que resolverlo. Vamos a nuestra pequeña fórmula de aquí, que nos dice que es la mediana de la variable y, que tiene que ser restada por el coeficiente b que tenemos aquí, que ya lo habíamos hallado, que va a ser multiplicado por la mediana de la variable x, ¿no? Vamos a hacerlo súper rápido y súper veloz, ¿no? Y vamos a reemplazar los datos. Bueno, vamos a dar primero a entendernos algunas cositas. Vamos a reemplazar esto, ¿no? Súper rápido, súper preciso. La mediana de la variable y, que en este caso la mediana de la variable y es 1,61, lo colocamos aquí, 1,61, y ese 1,61 tiene que ser restado por el coeficiente b, que pues ya lo habíamos hallado, que en este caso es 0,005, ¿no? 0,005. Y recordemos que esto tiene que ser multiplicado por la mediana de la variable x, ¿no? Bueno, recordemos que la mediana x está aquí y su mediana es 63.32, ¿no? 63.32. A ver, mira, vamos a multiplicar esto, obviamente. Ahora ya tenemos pues nuestra fórmula reemplazada para que podamos resolverlo. Ahora, una vez con todo esto, nos da el resultado de 1, a ver, vamos a hacer una vez resuelto todo esto, nos da el resultado de 1,263, ¿no? Cuando ya tenemos la fórmula reemplazada, recién, bueno, con nuestra calculadora o bueno, a mano, como algunos lo hacen, ya tenemos nuestro resultado aquí, ¿no? Nuestro parámetro A.
Ahora sí podemos ir al siguiente paso de nuestra resolución, que sería, obtenemos el modelo de la ecuación de regresión y observada y verla pues del parámetro y que vamos a tener que esperar, ¿no? Tenemos estas dos partes de aquí que vamos a explicarlas ahora mismo. Bueno, ya llegamos al punto final de nuestra resolución del problema matemático de este tema que es pues la regresión lineal. Vamos a entrar ahora de tratar de encajarlo, ¿no?, en nuestro salón para que pueda tener una especie de gráfica. Vamos a tratar de reemplazar antes de continuar esta pequeña fórmula. Para hallar pues este segmento de y, que va a ser súper importante, vamos a tener que reemplazar los datos, ¿no? Y va a tener que ser igual pues, al coeficiente de de acá, que sería 1,263, que va a tener que ser sumado por pues nuestro coeficiente b, que sería 0,005, ¿no? Multiplicado por x. Y con eso ya podríamos continuar con nuestro pequeño gráfico, ¿no? Ahora sí vamos a continuar con nuestro gráfico. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra última parte de nuestra regresión lineal, ¿no? Matemáticamente, para iniciar desde un punto cero, teníamos que colocar diferentes datos. En este caso, como ya hemos hallado todos nuestros interceptos, ahora sí podemos iniciar, que sería nuestro punto inicial, 1,263. Que esto va a ser continuo hasta hallar, bueno, en este caso hemos tratado de escoger o encontramos el peso más alto de todos los estudiantes, que es de 95 kilos, ¿no? Ese va a ser nuestro punto final de nuestra tabla. Ahora, vamos a tratar también de medir con la pequeña fórmula que hemos desarrollado aquí, que sería pues de a más el coeficiente b por la variable x, ¿no? La variable x, ¿a qué me refería con esto? La variable x se refería al peso que nos daba pues nuestro pequeño, o bueno, al peso de cada estudiante, para de esa forma poder multiplicarlo y de esa forma hallar pues la talla, ¿no? Que mira, por ejemplo, de acá de esta parte de 1,263, la talla pues alcanzó a 1,8, que sería representación de 1,80. Esto nos da a entender de que, en efecto, mientras más peso tengas, la talla va a aumentar, no exageradamente, pero sí considerablemente, más o menos como medio centímetro, ¿no? Ahora, este sería nuestro punto más bajo, nuestro punto cero, hasta nuestro peso más alto. Y tenemos nuestro coeficiente, bueno, nuestra regresión lineal. Y obviamente hemos hecho una recolección de los datos de todos los estudiantes para que puedan pues contener o desarrollar, ¿no?, esta actividad. Bueno, muchas gracias, doctor. Eso sería toda mi participación, toda mi resolución del problema matemático en el campo de análisis de regresión lineal. Y sin nada más que decir, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga una feliz Navidad y Año Nuevo, y para todos también. Hasta luego.